Mi marido me invitó a cenar con su jefe. Tras escuchar su conversación de 5 minutos en alemán, me marché en silencio y redacté la solicitud de divorcio. Hola, queridos oyentes del canal Confesiones al anochecer. Un temprano otoño madrileño, el cielo de un color plomizo, como diluido en humo. El asfalto aún brilla después de una llovizna que llegó tan repentinamente como se fue. El viento, colándose entre los edificios señoriales del barrio de Chamberí, trae consigo el olor a tierra mojada y a lentejas calientes de las cocinas, donde acaban de encender el fuego. En una atmósfera tan gris y apacible, es fácil creer que todo está en calma, hasta que la puerta se cierra detrás de ti y te quedas a solas con tu verdadera vida. Me llamo Isabel, tengo 34 años. Soy fotógrafa. Me dedico a la publicidad y a la creación de contenido visual para diversas marcas: cosméticos, ropa, productos de alimentación saludable. La gente, al mirarme, suele decir esa frase tan dolorosamente familiar. Isabel, qué suerte tienes. Guapa, con talento para ganar dinero, y encima tu marido trabaja en una gran empresa. Estoy tan acostumbrada que me limito a sonreír. Hay cumplidos que suenan agradables, pero que dejan un regusto amargo en el alma. Mi marido se llama Javier. Es 2 años mayor que yo. Javier trabaja en una agencia de medios que se ocupa de la distribución y promoción de marcas extranjeras en el mercado español. A simple vista, Javier es de esos hombres que inspiran confianza. Camisas siempre planchadas, el pelo cuidadosamente peinado, habla en voz baja y en público se comporta de forma contenida y discreta. Mi madre dijo una vez: ese chico parece tan formal, seguro que será un buen marido y un apoyo incondicional. En aquel entonces le creí. Le creí tanto que invertí toda mi juventud en este matrimonio, sin pensar que un día estaría sentada contando las grietas de nuestra relación, como si fueran los dibujos en una vieja taza de porcelana. Llevamos 7 años casados. Nuestro piso no era lujoso, un apartamento normal de 2 habitaciones en una finca robusta del barrio de Chamberí, en una calle bordeada de viejos plátanos. No era espectacular, pero sí acogedor. Desde las cortinas de color crema y la maceta de geranios en la terraza acristalada hasta el salero de la cocina, todo había sido creado por mis manos. Me gustaba volver del trabajo, abrir la puerta y ver la luz en las ventanas, el suelo limpio y oír el suave murmullo del agua hirviendo en una cacerola. Cualquier mujer, por fuerte que sea, sueña en el fondo de su alma con un lugar al que volver y relajarse. Lástima que, con el tiempo, nuestro hogar se convirtiera para mí más en un refugio de la lluvia que en un puerto tranquilo. Aquella tarde entré en casa cuando el reloj marcaba poco más de las 6. Javier ya había vuelto. Sus zapatos estaban pulcramente colocados en el zapatero, su maletín sobre el sofá. Estaba sentado frente al televisor, viendo las noticias económicas, pero su mirada estaba ausente. Al pasar a su lado, le pregunté como de costumbre: ¿vas a cenar en casa? Javier, sin volverse, soltó un seco ajá. Ese simple ajá, ligero e indiferente, sonó más frío que un vaso de agua que ha pasado toda la noche en el alféizar. Fui a la cocina, colgué el bolso, me puse ropa de casa, lavé un poco de arroz y lo puse a cocer. En la nevera quedaban unos filetes empanados, un poco de ensalada de pimientos, unos champiñones y medio calabacín. Decidí hacer una crema de champiñones, saltear el calabacín y calentar los filetes con un poco de puré de patata. Comida sencilla, sin pretensiones, pero de esa que reconforta el alma. Mantenía la costumbre de preparar la cena cada noche, a menos que estuviera ocupada en una sesión de fotos. No porque nadie me obligara, sino porque una vez creí que una cena compartida une a las personas. Solo más tarde comprendí que ni la cena más caliente puede calentar un corazón que se ha enfriado. Cuando puse la mesa, le llamé: Javier, a cenar. Apagó el televisor, se acercó y se sentó en silencio. Durante toda la cena solo se oía el leve tintineo de los tenedores contra los platos. Le puse otro filete en su plato. Él solo gruñó: déjalo. No me preguntó si estaba cansada del trabajo, no inició ninguna conversación, ni siquiera me miró más de un segundo. Dicen que un matrimonio es un equipo, que juntos pueden mover montañas, pero nosotros estábamos sentados a la misma mesa
más distantes el uno del otro que dos desconocidos en un bar de carretera. A veces pienso que lo más terrible en un matrimonio es el silencio. Cuando discutes, al menos hay un sonido que confirma que la relación todavía existe. Pero con el silencio prolongado, te acostumbras a que ya no es necesario entenderse. A mitad de la cena, sonó mi teléfono. Al ver el nombre en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Mi suegra. Pilar. Sí, mamá. Te escucho. La voz al otro lado era melosa, pero con un matiz metálico. Isabelita. Hija. He pasado hoy por el mercado y había una merluza fresquísima. Quería pasar a dejárosla, pero me daba miedo que no estuvierais en casa. Ah, por cierto, todavía tengo las llaves de repuesto, así que mañana me paso. ¿Vale? Hizo una pausa y luego preguntó, ¿Javi ya está en casa? Sí, está cenando. Ajá. Los hombres vienen cansados del trabajo. Ten cuidado con lo que dices. Ya tiene suficiente estrés en la oficina, no necesita que le calientes la cabeza también en casa. Sonreí para mis adentros. Aún no me había quejado de nada. Jamás le había contado lo cansada que estaba yo. Pero sus consejos siempre se reducían a lo mismo. Yo debía asegurarme de que su hijo estuviera cómodo. Sí, mamá, lo sé. Respondí con voz neutra. Al colgar, volví a la mesa. Javier comía como si no hubiera oído nada. Miré al hombre que tenía enfrente y de repente sentí lo extraño que se había vuelto para mí. En 7 años de vida en común, sabía que le gustaba la sopa caliente, que odiaba el cilantro, que prefería las camisas grises a las blancas y que no podía dormir sin el suave zumbido del ventilador. Yo lo recordaba todo, pero él parecía no querer recordar nada de mí, excepto que yo era su mujer, la persona con la que compartía los gastos del piso, la comunidad, los regalos a los parientes y un sinfín de obligaciones domésticas anónimas. Afuera, en los pisos de enfrente, se encendían luces amarillas. Desde lejos, el edificio parecía una idílica estampa de calor familiar, y solo quienes viven tras esas puertas saben lo que hay de verdad. Una cena caliente y conversaciones sinceras, o una vida que se resquebraja lentamente y que nadie se atreve a llamar por su nombre. Me serví en silencio un poco más de arroz. Un viento húmedo entró por la ventana entreabierta, haciendo que la cortina se meciera ligeramente. De repente, me sentí cansada. No el cansancio que se siente después de un día entero de pie, sino el cansancio de una mujer tan acostumbrada a llevarlo todo sobre sus hombros que ya nadie le pregunta si está triste. Hay matrimonios que mueren sin escándalos, sin gritos ni declaraciones de ruptura. Simplemente existen. Hay un marido y una mujer. Hay cena en la mesa. Hay un buenos días, pero por dentro todo está vacío desde hace tiempo, como un árbol carcomido por las termitas. Por fuera parece entero, pero lo tocas y se deshace en polvo. A la mañana siguiente, me desperté a las 7:10. Afuera seguía lloviznando. El cristal de la terraza estaba cubierto por una fina capa de humedad. Me puse las zapatillas, fui a la cocina, preparé avena con leche y, de paso, calenté en el microondas un par de porciones de tortilla de patata que había comprado la noche anterior. Javier, que se iba a trabajar temprano, siempre se quejaba de que por la mañana le costaba comer algo seco, así que yo intentaba prepararle algo caliente. Alguien desde fuera diría, «¿Qué esposa tan atenta?», pero solo yo sabía que esa atención en las mujeres a menudo no nace de la felicidad, sino de una costumbre de años. Cuando Javier, ya vestido, salió del dormitorio, le serví la avena en un cuenco, espolvoreando unas bayas por encima. Se sentó, removió 2 veces con la cuchara y preguntó, «¿Tienes sesión de fotos hoy?» «Lejos, por la zona de Asca. Volveré tarde, supongo». «Ajá». De nuevo ese ajá, medio interesado, medio dicho por cumplir. Le miré, pero no dije nada más. A veces me parecía que si juntara todos sus ajá, podría construir un muro entre nosotros. Javier terminó de comer, se levantó, se limpió la boca con una servilleta, cogió el maletín y dijo, «La factura de la luz hay que pagarla antes del día 12. Ayer llegó la notificación del administrador». Lo dijo con tal naturalidad, como si fuera mi obligación por defecto. Asentí. «Sí, lo sé». La puerta se cerró y en el piso volvió a reinar el silencio habitual.
Mientras metía los platos en el fregadero, escuchando el ruido del agua, repasaba mentalmente todos nuestros gastos de los últimos años. El alquiler, la comunidad, la luz, el agua, internet, el parking, la comida, los medicamentos para mi suegra cada vez que el tiempo húmedo le afectaba las articulaciones, el dinero para los regalos de sus familiares en aniversarios y fiestas, incluso la reparación del aire acondicionado el año pasado y la compra de una nevera nueva el anterior, el dinero para el regalo del bautizo del hijo de su prima. Cada gasto por separado no era excesivo, pero juntos formaban una carga pesada y persistente que durante más tiempo había llevado yo. En los primeros años de matrimonio no le prestaba atención. Pensaba que en una familia debía ser así. Quien está más fuerte en ese momento, asume más. Un matrimonio es un equipo. Creía sinceramente. Por aquel entonces, el sueldo de Javier era más bajo, su trabajo inestable, así que yo misma tomaba la iniciativa. Si un mes el dinero no llegaba, yo añadía de lo mío sin decir nada. Cuando a su madre le dolió la espalda y hubo que hacerle una resonancia magnética urgente, fui la primera en transferir el dinero. Si mis padres tenían alguna necesidad, también la resolvía yo sola para no poner a mi marido en una situación incómoda. Nunca se lo eché en cara. En mi opinión, si sois una familia, contar quién ha gastado cuánto es de mezquinos. Pero resultó que no todo el mundo piensa igual. Recuerdo que, hace como 1 año y medio, fuimos al aniversario de un antiguo compañero de Javier. Ese día llevaba un vestido azul oscuro y me había maquillado un poco, porque venía directamente de una sesión. Nada más entrar en la sala, una de sus conocidas se me acercó con una amplia sonrisa. «Ay, Isabel, qué espectacular estás. Dicen que como fotógrafa freelance no das abasto». «Qué maravilla», sonreí, sin tiempo a responder, cuando Javier, que estaba a mi lado, intervino. «Ha tenido suerte, simplemente. Son los tiempos que corren. En esta profesión, hoy tienes mucho trabajo y mañana nada. Cero estabilidad». Sus palabras, lanzadas como al descuido, congelaron mi sonrisa. Cuando te elogian, tu marido no tiene por qué sentirse orgulloso, pero al menos no debería devaluar tus esfuerzos como si todo fuera pura casualidad. En aquel momento, todavía me consolaba pensando que lo había dicho por modestia. Solo más tarde comprendí que era su forma de no sentirse tan insignificante a mi lado. Y no fue un caso aislado. Cuando alguien preguntaba si me iba bien, Javier respondía: «Bueno, es una cosa de mujeres. Todo lo que tiene que ver con imágenes parece exitoso. Pero en realidad es muy inestable». Cuando alguien me elogiaba por mi dedicación, él sonreía con ironía. «Es que es muy perfeccionista, pero en casa es como todas. Nada especial». Cada una de esas palabras se convertía con el tiempo en una espina. Me dolía, pero seguía callando. Una vez intenté hablar con él sinceramente. Una tarde, mientras llovía igual que hoy, le dije: «Javier, escucha, cuando la gente me elogia, no significa que te estén criticando a ti. Somos una familia, ¿por qué tenemos que competir con palabras?». Javier dejó el vaso sobre la mesa y me miró. Su voz era baja, pero fría. «Es fácil para ti decirlo. A la que elogian no es a mí». Me quedé helada. En pocas palabras, se sentía humillado, pero en lugar de intentar crecer él mismo, eligió otro camino: rebajarme a su nivel para que no le irritara tanto. Cerca de las 10 de la mañana, mientras retocaba unas fotos para un cliente, volvió a sonar el teléfono. Mi suegra. «Sí, mamá, te escucho». Al otro lado, primero suspiró y luego empezó a hablar. «Isabelita, ayer estuve en el médico, en la revisión. Me ha recetado un medicamento nuevo para las articulaciones. Esta caja cuesta casi 20 euros, más que la anterior. Cuando tengas un rato, cómpramelo, por favor». «¿Javier lo sabe?», pregunté. Respondió al instante, con un deje de reproche en la voz: «Pero si está todo el día en el trabajo, ¿para qué molestarle con estas cosas? Tú puedes encargarte. Cómpramelo, por favor. No eres una extraña en la familia. ¿Qué tiene de malo?». Guardé silencio un par de segundos y luego respondí: «De acuerdo, por la tarde pasaré por la farmacia. Así me gusta». Ya sabía yo que la única comprensiva de la casa eras tú. La llamada terminó.
Dejé el teléfono, sintiendo un nudo en la garganta. La palabra comprensiva suena como un elogio, pero para mí era como un lazo hábilmente atado. Mientras hiciera lo que se esperaba de mí, cumplía con mi deber. Pero si un día me retrasaba, si un día estaba cansada, me convertiría inmediatamente en la incorrecta. Esa tarde, de camino a casa, pasé por la farmacia, le compré el medicamento y luego le transferí el dinero de la consulta del médico a través de una foto del ticket que me envió. Todo me llevó poco tiempo, pero me sentía abatida. No me dolía el dinero. Me agotaba que todo el mundo, por defecto, me considerara responsable de ello, y que nadie, mientras tanto, me hiciera una simple pregunta. ¿Y tú? ¿No estás cansada? Por la noche, mientras guardaba los medicamentos en una bolsa para llevárselos a mi suegra por la mañana, entró Javier en la habitación. Al ver la bolsa, preguntó: «¿Eso es de mamá?» «Sí, lo he comprado. El médico le ha cambiado la receta». Javier asintió, como si fuera lo más normal del mundo, y luego añadió: «Guarda el ticket. A final de mes, si sobra dinero, te devuelvo una parte». Le miré y sonreí con amargura. «Quédatelo. Cuando de verdad quieras devolverlo, entonces hablamos». Javier frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Plegué la bolsa con cuidado. «Nada. Simplemente que hay cosas que haces tan a menudo que se convierten en costumbre. Y quien lleva esa carga, con el tiempo, ni siquiera tiene derecho a decir que está cansado». Dicho esto, me fui al dormitorio. Afuera, la lluvia volvía a caer, repiqueteando en el alféizar metálico. Estaba de pie frente al armario y de repente sentí que me dolía la espalda. No por haber llevado peso, no por haber caminado mucho, sino porque en esta casa había una carga que, cuanto mejor la llevabas, más rápido olvidaban todos que tú también eras de carne y hueso. ¿Cuánto dinero había gastado? Todos lo recordaban muy bien, pero mi bondad y mi paciencia parecía que nadie las había notado. Desde esa noche empecé a mirar a Javier de otra manera, no con los ojos de una esposa que todavía intenta consolarse con un seguro que está cansado, tiene estrés, todo se arreglará. Le miraba como a una persona con la que había vivido 7 años, pero que cada día se revelaba desde un lado nuevo y desconocido. Javier no siempre era abiertamente desagradable, era de los que saben guardar las apariencias. En público sonreía, era educado con los mayores, incluso podía ayudar con pequeñas cosas. Por eso, si le hubiera contado a alguien que vivir con él se había vuelto insoportable, difícilmente me habrían creído. Me habrían mirado a mí, luego a él, y habrían pensado: seguro que es ella la que es demasiado exigente. Lo más terrible no son los gritos y los escándalos, son las pequeñas y discretas punzadas que te infligen cada día hasta que un día sientes que todo el cuerpo se te ha adormecido por el dolor y ni siquiera sabes por dónde empezar a quejarte. Un día, a la hora de comer, mientras estaba sentada a la mesa editando fotos, Javier volvió del trabajo antes de lo habitual. Abrió la nevera, la recorrió con la mirada y preguntó: ¿hay algo de comer? Por la mañana hice sopa de pollo, también queda pisto y ensalada de pepino. Se sentó a la mesa y se sirvió la sopa. Después de un par de cucharadas, miró la pantalla de mi portátil. Ese día trabajaba en una campaña publicitaria para una marca de cosméticos nacional. Luz perfecta, diseño limpio, un cliente generoso. Javier miró unos segundos y luego sonrió con sorna. Es gracioso que se pueda ganar dinero moviendo las barritas de brillo y contraste en Photoshop. Aparté el ratón y me volví hacia él. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Javier se encogió de hombros. Nada, solo que creo que tu profesión tiene mucha suerte, una cara bonita, saber usar filtros, y se puede vivir muy bien. Esas palabras hicieron que me hirviera la sangre. Si esto hubiera ocurrido hace unos años, probablemente me habría puesto a discutir. Pero ese día solo le pregunté muy lentamente: ¿crees que mi trabajo consiste solo en eso? ¿Y en qué más? Dejó la cuchara y se reclinó en la silla. Prueba a trabajar en una oficina, como la gente normal. La presión de los objetivos de ventas, de los jefes, de los compañeros, no como tú, que si te apetece coges un proyecto, y si no, descansas. Le miré directamente a los ojos. Así que, ¿crees que yo no tengo ninguna presión? ¿Presión de qué? ¿De que un cliente te pida un par de cambios?
¿De que una sesión se retrase un par de horas? Comparado con lo que los hombres soportamos en este mundo, todo eso son menudencias. Esas palabras eran a la vez ridículas y amargas. Resulta que durante todos estos años no le había molestado cuánto ganaba yo, sino que consideraba mi trabajo algo poco serio. Se suele decir que el éxito de un marido es mérito de su mujer, pero en nuestra casa, mi mérito era algo que se daba por sentado, mientras que su amor propio había que cuidarlo y mimarlo. Me levanté y llevé mi plato a la cocina. A mis espaldas oí su consejo medio en broma, medio en serio, que me revolvió aún más el estómago. Te lo digo para que conozcas tus límites. Tampoco está bien que una mujer tenga más éxito que su marido. Me di la vuelta. ¿Tienes miedo de que yo sea mejor que tú? ¿O tienes miedo de admitir que tú eres peor? Tras esa pregunta, el rostro de Javier se endureció. Me miró fijamente, entrecerrando los ojos. Tras unos segundos, soltó una risita seca. Últimamente te has vuelto muy mordaz. No respondí. Sabía que había tocado un punto sensible. Dicen que la verdad duele, pero para una persona con el amor propio herido, cualquier verdad es una espina. Esa noche, tumbada en la cama, de espaldas a la pared, miraba la penumbra de la habitación. De repente, recordé los primeros años de nuestro matrimonio. Entonces, Javier no era así. Una vez, en mitad de la noche, cruzó medio Madrid para comprarme caldo de pollo porque yo tenía fiebre. Me esperó en la puerta del estudio después de una larga sesión de fotos con una taza de mi café con leche favorito en las manos. Me susurraba que viviríamos juntos, compartiendo todo lo que tuviéramos, y lo más importante, que nunca nos abandonaríamos. La gente es extraña, a veces no cambian de un día para otro, se pudren poco a poco, se desplazan milímetro a milímetro hasta que un día los miras y te das cuenta de que ya no los reconoces. O quizás todo eso estuvo en él desde el principio. Simplemente la falta de dinero y la inestabilidad no permitían que se manifestara. El mayor dolor de mi matrimonio no fue que Javier devaluara mi trabajo, sino que cada vez que se sentía un perdedor, no intentaba mejorar ni se sentaba a hablar sinceramente. Elegía herirme, presionarme, como si al hacerme un poco menos brillante, él pareciera menos opaco a mi lado. Había una historia que hacía tiempo que no recordaba. En el tercer año de matrimonio, me quedé embarazada, pero a las pocas más de 8 semanas sufrí un aborto espontáneo. Ese día tuve una sesión de fotos muy dura en la calle. Estuve mucho tiempo de pie y las noches anteriores apenas había dormido. Por la tarde me empezó a doler el vientre y comencé a sangrar. En el hospital no pudieron salvar al bebé. Tumbada en aquella cama de sábanas blancas, escuchaba la voz suave del médico mientras las lágrimas corrían solas por mis mejillas. Javier estuvo a mi lado ese día. Me cogió la mano, en silencio, pero apenas unos meses después, esa tragedia se convirtió en algo difuso en nuestra casa. Mi suegra no me culpaba directamente, pero insinuaba que las mujeres demasiado centradas en su carrera a menudo no pueden llevar un embarazo a término. Y Javier pasó de ser comprensivo a ser evasivo. Rara vez lo mencionaba y nunca más me abrazó para consolarme en ese dolor. Tras la pérdida del bebé, se abrió un vacío entre nosotros. No se veía, pero bastaba dar un paso para caer en él. Yo quería volver a tener hijos. De verdad que quería. Pero con el tiempo, cada vez que los familiares preguntaban cuándo les íbamos a dar una alegría, sentía como una piedra se posaba en mi pecho. En esta casa no quedaba ni una palabra amable. ¿Cómo se puede traer un niño aquí para que crezca entre reproches y silencios? En mitad de la noche, Javier se giró hacia mí. Sin tocarme, lanzó en la oscuridad: «Mamá viene a cenar mañana. Prepara algo decente». Cerré los ojos. Una sola frase y todo quedaba claro. En su mundo, su madre siempre era alguien a quien cuidar, y su esposa, alguien que debía hacer las cosas bien. Escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado, y mi alma estaba más fría que el aire que salía de él. El hombre que yacía a mi lado se había vuelto de repente tan extraño que parecía que si extendía la mano y lo tocaba, no tocaría a un ser humano, sino solo la cáscara de alguien que se derrotaba a sí mismo cada día. Al día siguiente, Pilar llegó sobre las 11 de la mañana. Como había prometido, tenía sus propias llaves, pero aún así llamó 3 veces al timbre por cortesía antes de abrir la puerta.
Yo estaba en la cocina, marinando pollo, y por el clic de la cerradura supe que había llegado. La gente mayor suele hacer eso. Entra en casa de sus hijos como si fueran los principales guardianes del orden. Llevaba un traje de casa de terciopelo color café. El pelo, cuidadosamente peinado. En las manos, una bolsa con fruta y pescado comprados en el mercado. Al entrar, recorrió con la mirada todo a su alrededor, desde el zapatero hasta la mesa del comedor, y luego dejó la bolsa. La casa parece limpia, pero la planta de la terraza se te está poniendo amarilla. No es bueno que en una casa haya plantas mustias. Se va la energía vital. Me sequé las manos en un paño y salí a su encuentro. Sí, mamá, estos últimos días salgo temprano y llego tarde, no he tenido tiempo de regarla. Ella asintió de una manera que me hizo entender que me estaba evaluando. Luego fue directamente a la cocina, levantó la tapa de la olla en la que yo cocía sopa, miró la sartén con el pollo, observó las verduras lavadas. ¿Qué preparas hoy? Voy a guisar el pollo. Haré una crema de champiñones y una ensaladilla rusa. Javier me dijo que veníais, así que preparo lo que a él le gusta. Se sentó en una silla de la cocina y empezó a abanicarse con un pequeño abanico. Ajá. Cuando un hombre llega a casa y en la mesa hay una cena decente, le apetece volver, porque ahora muchas chicas, en cuanto ganan un poco de dinero, ya está, comen por ahí en cualquier sitio. La casa no parece un hogar. Sus palabras no parecían dirigidas directamente a mí, pero en la cocina, donde solo estábamos nosotras dos, cada frase sonaba como una indirecta. Sonreí suavemente. Lo sé, mamá. Cuando en una casa hay calor, la gente se siente atraída. Me miró. Comprendí que había captado el doble sentido de mi respuesta, pero no quiso seguir con el tema. Era de las que no les gustan los enfrentamientos directos. Hablaba como si espolvoreara pimienta en un plato. Poco a poco, pero lo suficiente para que picara. A la hora de comer volvió Javier. Al ver a su madre, su expresión cambió al instante. De frío y distante conmigo, se transformó en un hijo alegre y atento. Mamá, ya estás aquí. ¿Por qué no has llamado? Te habría recogido. Ella sonrió, entrecerrando los ojos. ¿Recogerme? Pero si son 2 pasos. He venido a ver cómo vivís. Al oír la palabra ver, mientras ponía la mesa, solo sentí un vacío. En mis años de matrimonio había entendido muy bien que muchas suegras no van a casa de su hijo de visita, sino de inspección. La comida estaba bastante bien servida. Crema de champiñones, pollo guisado, ensalada, pan reciente. Javier, tras un par de cucharadas, dijo: «Mamá, hoy está muy rico». No tuve tiempo de alegrarme, porque Pilar añadió de inmediato: «Rico está. Sí, pero saber cocinar para una mujer es lo normal. Lo importante es conocer tu lugar, saber cuidar de tu marido y de tu familia, porque ahora muchas solo piensan en su aspecto y en su trabajo, y se olvidan de sus raíces». Dejé mi plato en la mesa y la miré. «Tiene razón, mamá. Una mujer en casa debe mantener el orden». Ella sonrió con suficiencia. «Ajá, te lo digo con la mejor intención. Fíjate, los hombres en el trabajo se enfrentan a tantas cosas. Si llega a casa y encima su mujer le discute, le lleva la contraria, se siente dolido. Y cuando un hombre se siente dolido, puede cometer tonterías». Javier, sentado a su lado, comía en silencio, sin defenderme, sin objetar. Ese silencio fue para mí más amargo que las palabras de mi suegra. Porque cuando un hombre permite que su madre le hable así a su mujer en su presencia, significa que, en el fondo, está de acuerdo con ella. Le puse un trozo de pollo en su plato y dije suavemente: «Lo entiendo, mamá. Siempre he intentado ceder para que hubiera paz en casa». Ella apartó el tenedor y me miró, no sé si con sorna o con sospecha. Ceder está bien. Una mujer que sabe ceder conservará a su marido. Pero si ganas dinero pero no has aprendido a ser más discreta, ten cuidado. No vayas a cometer una gran tontería por ser demasiado lista. Esa frase fue como una cuchilla fina, sin gritos, sin groserías, pero golpeaba directamente en el amor propio. Tragué un bocado, sintiendo cómo se me atascaba en la garganta. 7 años siendo su nuera. Cada vez que ayudaba a su familia, ella lo daba por sentado.
Pero en cuanto alguien mencionaba mis éxitos, ella desviaba la conversación hacia el tema de que una mujer debe conocer su lugar. Mis méritos los consideraba una obligación. El amor propio de su hijo lo mimaba como si fuera un jarrón frágil. Cuando ya estábamos terminando de comer, preguntó de repente: «Por cierto, la semana pasada llamó tía Loli desde el pueblo. Preguntaba por qué después de 7 años de matrimonio en vuestra casa hay tanto silencio. La gente de vuestra edad ya tiene hijos que van al colegio». Apreté el tenedor con más fuerza, de nuevo. En cuanto el ambiente en casa se calmaba un poco, alguien tenía que golpear en el punto más doloroso. «Mamá, los hijos vienen cuando Dios quiere», respondí con voz neutra. Ella suspiró con aire de suficiencia. «Dios es Dios, pero si una mujer está todo el día con la cabeza en el trabajo, siempre nerviosa, como una cuerda tensa, pues también es difícil. No te lo digo como un reproche, sino con buena intención». Entonces intervino Javier, pero sus palabras solo echaron más leña al fuego. «Mamá, deja que las cosas sigan su curso. Ahora ella tiene mucho trabajo». Al oír ese ella, me quedé helada. En momentos de irritación, Javier solía llamarme así. No Isabel, no mi mujer, simplemente ella, la mujer que vivía con él en la misma casa. Dejé el plato, me limpié las manos y, tratando de mantener la calma, dije: «Ya perdí un hijo, supongo que sabe que no todo depende solo del deseo». En la mesa se hizo un silencio momentáneo. Pilar desvió la mirada y tosió. «Pero si yo no te culpo, solo te lo recuerdo para que midas tus fuerzas. Una mujer, al fin y al cabo, debe casarse, tener hijos. Solo entonces tendrá una familia de verdad». La miré directamente a los ojos. En ese momento comprendí claramente cuál era mi lugar en esa casa. Podía ganar dinero, podía resolver problemas, podía hacer todo lo que los demás evitaban, pero hasta que no diera a luz a un nieto y aprendiera a inclinar la cabeza lo suficiente para que su hijo se sintiera grande, a sus ojos seguiría siendo la nuera que no había cumplido con su deber. La comida terminó con el sonido de sus consejos a Javier para que tomara sus pastillas para la gastritis, el ruido del agua en el fregadero y la voz del presentador del telediario. Todo sonaba muy cotidiano, pero para mí no lo era en absoluto. Cuando la acompañaba a la puerta, se volvió y añadió con una voz tan suave como un susurro: «Isabelita, hablo mucho no porque no te quiera, es que me da miedo que las mujeres demasiado listas al final no sepan retener su felicidad». Me quedé en el umbral, viendo cómo su figura desaparecía por el pasillo. A mis espaldas, el piso seguía igual de luminoso, limpio, con sus muebles y su vajilla, como miles de otros hogares. Pero yo sabía que en esta casa lo que más me agotaba no eran los gritos, sino esas lecciones envueltas en algodón de azúcar que sonaban a preocupación, pero que en realidad cortaban a carne viva. Ese día, en la mesa había poca gente, pero me sentí más sola que nunca. Hay una amargura que no se atasca en la garganta, sino directamente en el corazón. Y es imposible tragarla, pero tampoco tienes fuerzas para escupirla. A mediados de octubre, Madrid se sumió en un tiempo caprichoso. Por la mañana podía lucir el sol y por la tarde caer un chaparrón helado. Mi trabajo seguía su curso, 3 días de sesión a la semana, y entre medias, la edición de fotos y la preparación de propuestas para clientes. Pero Javier había cambiado mucho últimamente. Primero empezó a volver a casa más tarde, alegando exceso de trabajo. Luego comenzaron las conversaciones sobre una oportunidad, un punto de inflexión, y que si lo consigo ahora, todo cambiará. Se compró 2 camisas nuevas en una semana, varias corbatas, y empezó a pasar más tiempo frente al espejo. El hombre que antes iba a trabajar con los zapatos limpiados a toda prisa, ahora los lustraba cada noche hasta dejarlos relucientes, como si temiera que una mota de polvo pudiera costarle su reputación. Una noche, mientras guardaba el equipo en el maletín para la sesión del día siguiente, Javier estaba de pie frente al espejo del dormitorio, ajustándose el cuello, y preguntó: «¿Crees que esta corbata parece seria?». Levanté la vista hacia la corbata azul oscuro que tenía en las manos. «No está mal, le va bien a la camisa blanca». Él asintió con un toque de autocomplacencia. «La semana que viene tengo una reunión importante. Tengo que ir impecable». Cerré el maletín y pregunté como si tal cosa
¿Tan importante como para que te preocupes tanto? Javier se dio la vuelta. Su voz se volvió más baja, como si temiera espantar a la suerte. En la empresa se planea una reestructuración del departamento de ventas. El puesto de director está vacante. Si todo sale bien, podrían ascenderme. Le miré. Para cualquier persona ajena, sería una buena noticia. Un marido con una oportunidad de ascenso, ¿qué esposa no se alegraría? Pero al ver el brillo excesivo en sus ojos, no sentí tranquilidad. No era la mirada de un hombre seguro de sus fuerzas. Era la avidez de alguien que ha olido una presa. Acercó una silla, se sentó junto al tocador y continuó. El director regional que viene esta vez es una figura clave. Si él da el visto bueno, se puede decir que está hecho. ¿Es extranjero? Sí, alemán. Stefan Becker. Al pronunciar estas palabras, la voz de Javier cambió. En ella se mezclaban la veneración, el servilismo y una especie de impaciencia depredadora. Escuché y sentí un escalofrío. Un hombre verdaderamente fuerte afronta una oportunidad con preparación y dignidad. Javier, en ese momento, la miraba como si fuera un salvavidas. En los días siguientes, las conversaciones sobre su trabajo se colaron incluso en la cena. Un día, de repente, dejó el tenedor y dijo: «La gente importante no solo se fija en la profesionalidad, se fijan en cómo te comunicas, cómo construyes relaciones, cómo resuelves problemas. Un movimiento en falso, y lo pierdes todo». Le serví ensalada en su plato y pregunté en voz baja: «¿Estás seguro de ti mismo?». Él sonrió, pero fue una sonrisa fina como una cuchilla. La seguridad no es tan importante como saber aprovechar una oportunidad. En esta vida, si te retrasas un paso, alguien te pasará por encima. Esas palabras iban dirigidas tanto a mí como a él mismo. No pregunté más, porque sabía que si profundizaba, él sacaría las uñas. Las personas con el amor propio herido suelen comportarse así. De palabra presumen de ambición, pero en el fondo temen que alguien toque su punto débil. El fin de semana volvió a venir Pilar. No sé qué le había contado Javier, pero en cuanto se sentó en el sofá, empezó a hablar con un tono de alegría inusual. «Javi me ha dicho que en la empresa se avecina un ascenso. Es una suerte para toda nuestra familia». Javier estaba sentado junto a su madre, con la espalda recta. «Todavía no es seguro, mamá, pero hay muchas posibilidades». Ella me miró y sonrió. «Ya ves, Isabel, si un hombre tiene ambición, tarde o temprano levanta cabeza, y una esposa en ese momento debe apoyarlo, no distraerlo con pequeñeces». Al oír levanta cabeza, se me encogió el corazón. O sea, que a sus ojos, todo este tiempo su hijo había estado humillado, y quien lo humillaba no era otra que yo. Su esposa, que ganaba más, tenía su propia opinión, y no le había dado el ansiado nieto. Dejé la taza de té en la mesa y respondí educadamente: «Siempre le he deseado a Javier solo lo mejor, y todo lo de la casa sigo haciéndolo yo». Ella asintió, pero no se detuvo. «Hacerlo lo haces, pero hay que hacerlo con cabeza. Las mujeres a menudo ganan cuando saben apartarse a la sombra a tiempo. Con los extraños puedes ser lista, pero en tu familia tienes que ser sabia. Si un hombre se siente un perdedor en casa, también le costará levantar cabeza en el trabajo». Escuchaba y me daban ganas de reír. Cualquier sabiduría popular en su boca se reducía a lo mismo. Yo tenía que ceder. Cuando se necesitaba dinero para medicamentos, para regalos, para gastos imprevistos, nadie le decía a su hijo que se apartara a la sombra y viera cómo su mujer se encargaba de todo. Pero en cuanto a él se le presentaba una esperanza de crecimiento profesional, yo tenía que encogerme al instante para salvar su orgullo. Después de ese día, Javier cambió aún más. Empezó a aprender frases sencillas en alemán por internet, a veces murmurándolas frente al espejo. Un día, al pasar, le oí pronunciar mal una palabra elemental. Quise corregirle, pero me contuve, no por maldad, sino porque sabía que a gente como Javier no le gusta que la corrijan, sino que la elogien por su progreso. Otra noche, después de la ducha, Javier se echó un perfume nuevo, con un aroma amaderado y especiado, y me preguntó: «¿Crees que este olor le va a un hombre de negocios?». Mientras doblaba una toalla, levanté la cabeza. «Le va, pero es demasiado intenso. Úsalo con moderación».
Él torció el gesto. Cuando trabajas con extranjeros, la imagen lo es todo. Hay que destacar. Doblé la última toalla y dije lentamente: solo espero que tu forma de destacar sea por tus capacidades. La atmósfera en la habitación se tensó. Javier me miró. Su mirada se volvió punzante. ¿Quieres decir que no tengo capacidades? No he dicho eso, pero siempre hablas como si me estuvieras dando lecciones. Me levanté y guardé las toallas en el armario, sintiendo un cansancio que me quitaba cualquier gana de discutir. Hay personas en la vida que hablan constantemente de aspirar a lo más alto, pero en cuanto alguien roza ligeramente su inseguridad, sisean como un gato al que le han pisado la cola. Esa noche, mientras Javier volvía a estar de pie frente al espejo, ajustándose la corbata, miré su reflejo. El reflejo de un hombre que deseaba con todas sus fuerzas ascender, pero su mirada no era clara y segura. Había en ella algo febril, apresurado, casi hambriento. De repente, comprendí qué era lo que me inquietaba. No era su ambición. La ambición no es mala. Lo aterrador es cuando una persona anhela tanto un puesto que empieza a ver todo a su alrededor como un mero medio para alcanzar su fin. Afuera, la lluvia repiqueteaba en el alféizar metálico. En la habitación flotaba el olor del nuevo perfume de Javier. Me senté en el borde de la cama, sintiendo cómo un frío crecía en mi interior. Aspirar al éxito no es un pecado, pero hay miradas por las que se ve de inmediato que su dueño está dispuesto a pagar un precio sucio por lo que quiere. Si al principio de nuestro matrimonio me hubieran preguntado qué podía hacer que dos personas que viven bajo el mismo techo se volvieran tan extrañas, probablemente habría respondido: la incomprensión. Vivir en la misma casa no significa entenderse. Comer en la misma mesa no significa ver el alma del otro. Javier sabía a qué hora me despertaba, qué platos cocinaba, cuántos clientes fijos tenía, pero nunca preguntó qué había dentro de mí. Antes de casarme, trabajé casi 2 años en una agencia creativa alemana en el centro de Madrid. Era joven, el trabajo era mucho, la presión enorme. Los clientes del otro lado eran tan pedantes que podían señalar un simple error tipográfico en un correo. Para trabajar allí mucho tiempo, tuve que aprender alemán, para escuchar, entender los briefings y comunicarme con fluidez. No lo hablaba como una nativa, pero mi nivel era suficiente para el trabajo y para entender una conversación normal. Después de casarme, cambié de trabajo. El alemán ya no era tan necesario y rara vez lo mencionaba, en parte porque no había necesidad, y en parte porque en esta casa parecía que a nadie le interesaba lo que había más allá de mi apariencia externa. Una vez, hace unos 4 años, comenté de pasada que antes había trabajado con socios alemanes. Javier, al oírlo, solo soltó una risita y preguntó de inmediato: ¿el sueldo era alto? Yo, riendo, le respondí: bastante, pero era muy duro. Tuve que aprender el idioma. Él, mientras miraba algo en el teléfono, contestó: lo importante es que paguen. Y eso fue todo. No preguntó cómo había aprendido, si me había resultado difícil, si me gustaba. En aquel momento, pensé que los hombres simplemente no se fijan en los detalles. Más tarde comprendí que para una persona a la que le eres indiferente, hasta tus logros más significativos le parecen algo superficial. Desde que en la empresa de Javier empezaron los rumores sobre cambios de personal, el ambiente en casa se volvió aún más extraño. Pasaba más tiempo frente al espejo, eligiendo la camisa con tanto esmero como si no fuera al trabajo, sino a una cita. Al volver a casa, ya no tiraba el maletín en el sofá. Lo dejaba con cuidado, a veces incluso se arreglaba el pelo, mirándose en la pantalla oscura del teléfono. Yo observaba en silencio. Hay cosas en la vida sobre las que, cuanto más preguntas, mejor las esconden. Y el silencio a veces permite ver más. Una semana antes de aquella fatídica noche, Javier se volvió inusualmente cariñoso conmigo. Un día por la tarde, volví de una sesión, agotada, abrí la puerta y vi sobre la mesa una caja de eclairs de la pastelería que me encantaba. Javier salió de la habitación con un vaso de agua y dijo con un tono ligero: pasaba por ahí, me acordé de que te gustaban y los compré. Me quedé paralizada un instante. En 7 años, claro que me había comprado cosas, pero la forma en que lo dijo me pareció extraña, como si intentara cubrir con un glaseado de azúcar algo muy rancio entre nosotros. Dejé el bolso.
Gracias. Él me miró con una sonrisa de compromiso. ¿Cansada hoy en la sesión? Normal. Has adelgazado últimamente. No cojas tanto trabajo. Si esto hubiera ocurrido en los primeros años de matrimonio, probablemente me habría alegrado de tal muestra de preocupación, pero ahora, en lugar de alegría, sentí una punzada de recelo. La amabilidad que llega demasiado tarde a menudo no es amabilidad, sino el comienzo de algún cálculo. Esa noche, durante la cena, Javier mismo me sirvió un trozo de pollo en el plato. Me preguntó si tenía planes para el día siguiente. Levanté la vista hacia él, intentando entender qué pasaba. Por fuera se había vuelto más suave, pero esa suavidad era artificial, como si estuviera ensayando un papel. El clímax llegó la noche siguiente. Estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos, cuando Javier entró en la cocina. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo con una voz inusualmente suave: ¿Estás libre este fin de semana? Me di la vuelta. No tengo sesiones, creo. Dudó un instante y luego dijo: Quiero invitarte a cenar con mi jefe, Stefan. Dejé el plato. El agua de mis manos goteaba en el fregadero. ¿Una cena para 3? Sí, una cena informal. Pronto se va a Alemania por unas semanas. Quiero aprovechar la oportunidad para causar una buena impresión. Con una esposa, el ambiente es más relajado. La razón sonaba convincente. Un marido con una oportunidad de ascenso quiere presentar a su esposa a su jefe. No había nada que objetar. Si me negaba, parecería una esposa que no piensa en su marido. Pero por alguna razón, al oír las palabras ir juntos, sentí como si algo pesado se hundiera en mi interior. ¿En qué restaurante? En el centro. Todo será muy correcto, no te preocupes. Le miré directamente a los ojos. ¿Para qué me necesitas allí? Javier sonrió, pero desvió la mirada por una fracción de segundo. Bueno, como te he dicho, cuando un hombre va con su esposa, demuestra que tiene estabilidad, es una persona decente, sabe proyectar una imagen de familia. Los grandes jefes se fijan en eso. Me sequé las manos en un paño. Su respuesta era lógica, pero no me tranquilizaba. Tras unos segundos de silencio, dije: De acuerdo, iré. Javier exhaló aliviado. Genial, vístete elegante, pero discreta. La noche siguiente, mientras estaba de pie frente al espejo eligiendo un vestido, mi presentimiento solo se intensificó. Elegí un vestido de color crema, con el cuello cerrado y mangas largas, no ajustado, bastante sobrio. No quería parecer ni demasiado llamativa ni demasiado simple. Las mujeres tenemos una intuición extraña. A veces una cena es solo una cena, y a veces apenas te estás mirando en el espejo y ya sientes una piedra en el alma. Me estaba abrochando los puños cuando Javier se acercó por detrás. Miró mi reflejo y dijo con una voz tan melosa que sentí un escalofrío: Esta noche intenta ser un poco más suave, no seas tan fría, para que me sea más fácil llevar la conversación. Mi mano se detuvo en el botón. No me di la vuelta, solo miré en el espejo el rostro de mi marido que había aparecido detrás de mi hombro. Me pareció increíblemente ajeno. ¿Qué significa más suave?, pregunté lentamente. Javier sonrió con suficiencia, como si yo estuviera complicando algo sencillo. Pues eso, sé alegre, relajada, habla con suavidad. Ya me entiendes. Me di la vuelta y le miré directamente a los ojos. Por un instante, el aire en la habitación se espesó. Él estaba allí, con su camisa planchada y su peinado impecable. En el aire flotaba el olor de su nuevo perfume. Afuera, el Madrid del atardecer era gris. Las nubes colgaban tan bajas que parecía que en cualquier momento se desataría la lluvia. Asentí casi imperceptiblemente. Sí, entiendo. Pero en realidad, en ese momento entendí algo muy diferente. El hombre con el que había vivido 7 años nunca había sabido realmente quién era yo. Sabía que era atractiva, que sabía ganar dinero, que era lo suficientemente discreta como para llevarme con él y no quedar mal. Pero lo que había más adentro no lo sabía o no quería saberlo, y quizás, precisamente ese desprecio se convertiría al final en el fracaso más doloroso de su vida. El restaurante que Javier eligió estaba en un hotel de lujo en el centro de Madrid. Desde la entrada, un suelo de mármol reluciente reflejaba la cálida luz de las lámparas de araña de cristal.
El personal, con uniformes negros, se inclinaba al entrar. Todo allí era tan respetable que parecía que si montabas un escándalo, serías tú, y nadie más, quien quedaría fuera de lugar. Caminaba junto a Javier, oyendo el suave repiqueteo de mis tacones. Por dentro, estaba tensa como la cuerda de un violín. Llevaba aquel vestido color crema, con una chaqueta ligera por encima. Javier, con camisa blanca y corbata azul oscuro. El pelo, peinado con más esmero que de costumbre. Desde fuera, parecíamos la pareja ideal que acudía a una cena importante. ¿Quién habría pensado, al vernos, que no estábamos pasando por los mejores días de nuestro matrimonio? En la vida siempre es así. Lo que agrada a la vista no siempre agrada al corazón. Nos condujeron a una mesa en el fondo de la sala, junto a un gran ventanal con vistas a la ciudad nocturna. Stefan Becker ya estaba allí. Al vernos, se levantó de inmediato, alto, con la espalda recta, con un traje gris oscuro que le sentaba a la perfección. El pelo canoso, pero su rostro conservaba el atractivo autoritario de un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Sonrió y me tendió la mano primero a mí. Isabel, encantado de conocerla por fin, le correspondí el apretón, diciendo en inglés, igualmente, un placer. Stefan me apartó la silla, un gesto de una cortesía impecable. Ni una mirada de más, ni una palabra fuera de lugar. Es precisamente esa amabilidad la que desarma. Javier, en cambio, delató su nerviosismo en cuanto se sentó. Sonreía más de lo habitual, ligeramente inclinado hacia adelante, y captaba cada mirada de su jefe como un escolar esperando una nota. Los primeros minutos, la conversación giró en torno al trabajo. Stefan me preguntó cuánto tiempo llevaba en el mundo de la fotografía, con qué marcas había trabajado, si no era yo la que había hecho recientemente una campaña para una marca de cosméticos nacional. Respondí de forma concisa y al grano. Javier intervenía con sus comentarios, intentando a la vez presumir de mí y utilizarme para ganar puntos. Mi mujer es una verdadera profesional, dijo en inglés. Tiene un gusto excelente y se lleva muy bien con los clientes. Miré de reojo a mi marido. Sonaba amable, pero extraño. No sentí alegría. De boca de ese hombre había oído con demasiada frecuencia palabras que devaluaban mi trabajo. Hoy, de repente, me ensalzaba ante otro, y no parecía orgullo, sino la exhibición de un objeto bonito. Poco a poco, fueron trayendo los platos. Ensalada de salmón, crema de calabaza, filete con salsa de pimienta. Los aromas de mantequilla, pan tostado y vino se mezclaban en el aire fresco. Stefan levantaba su copa. Decía algunas frases de rigor sobre el tiempo en Madrid, sobre el ritmo dinámico de la vida, sobre cómo en España se valora la familia. Todo era fluido, como un discurso preparado de antemano. Pero era precisamente esa fluidez lo que me inquietaba. Me di cuenta de que Javier apenas comía. Bebía vino más rápido de lo normal, levantando la copa cada vez que Stefan lo hacía. En un momento dado, incluso se giró hacia mí y dijo con una sonrisa, «Bebe un poco más. El vino es ligero, yo apenas probé un sorbo, para mí es suficiente». Él sonrió, pero en sus ojos, por una fracción de segundo, brilló la irritación. Lo vi y fingí no darme cuenta. A veces, la expresión de una persona cambia durante medio segundo, pero es suficiente para entender lo que piensa. Stefan me hizo algunas preguntas más sobre mi trabajo. Elogió una de mis campañas, diciendo que había resultado muy limpia y emotiva. Añadió que le gustaban las mujeres de Europa del Este, que se toman el trabajo en serio pero conservan su suavidad. La frase parecía inofensiva, pero la forma en que me miró al pronunciar la palabra suavidad hizo que se me helaran los dedos. Dejé el tenedor y sonreí contenidamente. «Gracias, Javier». Al oírlo, retomó la conversación al instante, como temiendo que se produjera una pausa. Volvió a servir vino a Stefan y a mí. Yo cubrí suavemente mi copa con la mano. «Ya tengo suficiente». «Venga, un poquito más», susurró Javier, sin borrar la sonrisa de su rostro. «Estamos relajándonos». Miré su mano sosteniendo la botella y sentí como una pesadez crecía en mi interior. Desde el principio de la cena, había repetido con demasiada insistencia que debía ser alegre, relajada, más suave. En una cena normal no se habla así. En un rincón de la sala,
Un pianista tocaba en voz baja. La luz caía sobre la mesa, reflejándose en las copas. Todo era hermoso, empalagosamente hermoso. Estaba sentada entre dos hombres, mi marido y su jefe, y me sentía como una participante en un espectáculo montado de antemano, solo que no sabía cuándo sería el final. Cuando trajeron el plato principal, Stefan se limpió los labios con la servilleta y se giró hacia Javier. Su voz se volvió más baja, más natural, y cambió al alemán. En ese momento no levanté la cabeza, solo cogí el vaso de agua, tratando de respirar con calma, como si no hubiera pasado nada. Fue una reacción casi instintiva. Se suele pensar que una mujer, al sospechar algo, empieza a mirar fijamente, a hacer preguntas, a cambiar de expresión. Pero no, cuando el instinto da la voz de alarma, lo primero que haces es quedarte quieta. Stefan dijo una frase corta, lenta y claramente. Javier, al oírla, sonrió forzadamente y respondió en un alemán chapurreado, esforzándose claramente por complacer. Bajé la vista, pero mis oídos captaban cada sonido. En un segundo, lo entendí. La máscara de cortesía estaba a punto de caer, y esta cena no era una simple cena. Stefan se inclinó ligeramente hacia Javier. Su voz era grave, cada palabra tan nítida como un golpecito en un cristal. Dijo que yo era más guapa de lo que pensaba. Dijo que mujeres como yo, si fueran un poco más complacientes, podrían simplificar mucho las cosas. Después de la primera frase, todavía pensé que me lo había imaginado. Después de la segunda, se me helaron las manos, y cuando Stefan, sonriendo con suficiencia, añadió que si la velada de hoy transcurría sin problemas, la cuestión del ascenso de Javier estaría resuelta, supe que no había oído mal. Estaba sentada, inmóvil, mirando el borde del mantel. En las mesas vecinas tintineaban suavemente los cubiertos. El pianista seguía tocando, solo que en mi pecho algo se había derrumbado pesadamente hasta el fondo. Javier sonrió forzadamente, con esa sonrisa que yo conocía tan bien, y respondió en un alemán chapurreado, pero tan afilado como una cuchilla. Mi mujer no sabe alemán, tolera mal el alcohol, un par de copas más, y todo irá bien. Entiendo su indirecta, señor Becker. Necesito mucho este puesto. Oí cada palabra. Creo que no olvidaré ese momento en toda mi vida. No porque Javier me estuviera engañando en el sentido habitual de la palabra, sino porque estaba sentado a mi lado, sobrio, con un traje decente y discutiendo cómo utilizar a su propia esposa como mercancía para conseguir un sillón en la empresa. 7 años de matrimonio, todos mis esfuerzos, toda mi paciencia, todo se convirtió en un instante en una verdad repugnante. Este hombre nunca me había considerado su mitad. En el mejor de los casos, yo era un accesorio que se podía mostrar cuando convenía y con el que se podía pagar cuando era rentable. No lloré. Extraño. Pensé que en un momento así debería al menos temblar o sollozar, pero no. El dolor era tan intenso que no se convirtió en lágrimas. Se convirtió en un bloque de hielo en mi pecho, tan pesado que me sentí ingrávida, como si no me quedara sangre. Stefan levantó su copa, mirándome. Javier también se giró. Su voz se volvió empalagosamente dulce. Isabel, ¿qué te pasa? Bebe un poco más. Dejé el vaso de agua y levanté la vista hacia mi marido. Solo una mirada, ese rostro, esos ojos, esa boca que una vez me habían dicho tantas palabras tiernas, y ahora, en unos minutos, se me habían vuelto asquerosamente ajenos. Sonreí débilmente, lo suficientemente cortés para que nadie sospechara nada. Disculpen, necesito ir al aseo de señoras. Javier asintió al instante. Probablemente pensó que el plan iba según lo previsto. Stefan solo inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo una cortesía impecable. Me levanté, cogí el bolso y me fui, con la espalda recta, como si de verdad solo fuera a retocarme el maquillaje. Solo cuando la puerta del baño se cerró detrás de mí, me apoyé con las manos en el lavabo y respiré con dificultad. En el espejo, mi rostro estaba tranquilo. El pintalabios no se había corrido, el peinado estaba intacto. Solo mis ojos eran diferentes, vacíos. Saqué el teléfono y le escribí a mi amiga Sofía una sola frase. Mi marido está intentando venderme a su jefe por un puesto. Lo he oído todo en alemán. Después de enviar el mensaje, le envié mi ubicación. No me temblaban las manos.
El corazón no me latía con fuerza. Supongo que cuando el dolor llega a su límite, una persona se vuelve aterradoramente tranquila. Pedí un taxi a través de una aplicación, eligiendo salir por la entrada de servicio, y me miré una vez más en el espejo. No llorar, no volver, no montar una escena, no hacer lo que esperaban de mí, porque si ahora armaba un escándalo, solo tendría mi voz y mi humillación, y ellos tendrían vías de escape preparadas. Salí por una puerta lateral del restaurante. Afuera, Madrid acababa de ser lavada por la lluvia. El asfalto brillaba bajo la luz de los faros, como un espejo roto. Me subí al taxi, di mi dirección, y me pareció que mi voz pertenecía a otra persona. Al volver al piso, no encendí todas las luces, dejé solo una lámpara de noche en un rincón del salón. En la penumbra, había tanto silencio que oía el tic-tac del reloj de pared. Más de una hora después, volvió Javier. Al verme, se puso al instante la máscara de marido preocupado. ¿Por qué te has ido sin decir nada? El señor Becker y yo estábamos muy preocupados. Ya pensaba en llevarte al hospital. Levanté la vista hacia él, sin gritos, sin preguntas. Me dolía mucho el estómago. No quería molestar a nadie. Javier se quedó paralizado un instante, y luego exhaló aliviado, tan bajo que un extraño no lo habría notado. Pero yo sí. Ese suspiro me dijo que me había creído, que creía que yo no había entendido nada, que no sabía nada y que seguía siendo esa esposa a la que se puede llevar a cualquier parte. Me levanté y me fui en silencio al dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche no dormí. Estuve tumbada, mirando al techo, escuchando cómo la lluvia golpeaba el alféizar y cómo en la habitación de al lado un hombre caminaba de un lado a otro. Algunos matrimonios no mueren el día que se firman los papeles del divorcio. Mueren en el momento en que una persona decide que el honor de la otra es objeto de negociación. Si has escuchado hasta este momento, probablemente entiendes que hay humillaciones que no se pueden tragar y de las que no se puede fingir que no han ocurrido. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías montado un escándalo esa misma noche o habrías guardado silencio para ver el verdadero rostro de la persona con la que compartías la cama? Dejad vuestros comentarios y no os vayáis, porque a veces lo más sorprendente no es la traición en sí, sino cómo una mujer se levanta al ver toda la profundidad de la bajeza. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual. El cielo estaba nublado. En el cristal de la terraza se habían secado las gotas de la lluvia nocturna. Javier se había ido, dejando sobre la mesa un vaso de agua a medio beber. Lo miré y me di la vuelta. Apenas ayer, este hombre podía estar frente a mí interpretando el papel de un marido preocupado. Realmente, hay gente cuyas actuaciones podrían llenar teatros. Apenas me había preparado un té cuando llegó Sofía. Entró y, sin siquiera sentarse, me agarró del brazo. «Cuéntamelo todo». «¿Qué dijo?» Le serví una taza de té caliente. Mi voz era extrañamente tranquila. Javier estaba sentado a mi lado, diciéndole a ese Stefan que yo no sabía alemán. Dijo que tolero mal el alcohol y que un par de copas más me harían más complaciente. Dijo claramente que necesitaba ese puesto. Sofía se quedó quieta, su rostro enrojeció. Dejó la taza sobre la mesa con fuerza. «Dios mío, pero es que no es humano. Denúncialo en su propia empresa o móntale un escándalo delante de él y de su madrecita. A gente así no se le puede dejar impune. Se te subirán a la chepa». La miré y negué con la cabeza. Si ahora armo un escándalo, lo negará todo. Stefan se lavará las manos. Solo tendré mis palabras y mi humillación. Y 0 pruebas contundentes. ¿Y vas a poder tragártelo? No voy a tragármelo. Voy a guardármelo para devolvérselo. Sofía se calló. Era impulsiva, pero no tonta. Tras mirarme fijamente, preguntó en voz baja. «¿Qué piensas hacer?» Me recliné en la silla y dije lentamente. «Primero, voy a fingir que no sé nada. Él cree que me fui por un dolor de estómago. Que siga creyéndolo. La gente que tiene algo que ocultar baja la guardia cuando cree que todo ha salido bien». Sofía se mordió el labio y asintió. «Para cazar al tigre, hay que entrar en su guarida. Lo entiendo, pero ten cuidado». Sonreí con amargura. Desde el momento en que decidió vender a su propia esposa,
Ya no tengo motivos para no tener cuidado. Desde ese día, empecé a vivir de otra manera. Por fuera, seguía siendo la misma Isabel. Preparaba el desayuno si tenía tiempo. Le hacía a Javier las preguntas de rigor sobre el trabajo, le daba la camisa antes de irse. Incluso intentaba hablar con más suavidad, para que se convenciera por completo de que aquella noche fue solo un desafortunado accidente. Y Javier se lo creyó. Los hombres, que durante mucho tiempo no respetan a sus esposas, a menudo piensan que controlan completamente la situación. El martes por la tarde, mientras editaba fotos en el salón, Javier salió a la terraza a hablar por teléfono. La puerta estaba entreabierta. No estaba escuchando a escondidas. Pero hay cosas que te llegan solas. Ya te he dicho que en un par de días tendré el dinero. Deja de presionar. No pienso dejarte tirado. La voz de Javier era baja y cortante. No era la voz con la que hablaba en el trabajo o con su madre. Era la voz de un hombre acorralado. Yo seguía sentada, inmóvil, mirando la pantalla y moviendo el ratón, como si no oyera nada. Al cabo de un rato, entró, vio que estaba trabajando y su rostro se relajó. Por la noche, durante la cena, incluso preguntó: ¿Mañana vas al estudio? Tengo una reunión con un cliente por la zona de las Salesas. Ajá, últimamente estás muy liada. Mientras servía la ensalada, respondí con mucha naturalidad. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Todos tenemos que buscarnos la vida. Al oír esas palabras, Javier se tensó ligeramente. Probablemente pensó que estaba insinuando algo, pero no levanté la vista. Quería que empezara a temer aquello de lo que no estaba seguro, y yo observaría. En los días siguientes, empecé a notar que en el teléfono de Javier aparecían a menudo notificaciones que él descartaba al instante. Un día, mientras estaba en la ducha, la pantalla se iluminó. Solo pude ver parte de una frase. Hoy cerramos el asunto. No cogí su teléfono, no lo necesitaba. Cuando sabes que hay ratones en casa, lo primero no es golpear en todos los rincones, sino seguir su rastro. Cuanto más observaba, más claro se volvía todo. Javier ansiaba ese puesto no solo para superarme a mí, a sus amigos o a quienes alguna vez lo habían menospreciado. Necesitaba ese puesto para salvar algo más que su amor propio. Dinero, deudas y, por lo que parecía, urgentes. Por la noche, como de costumbre, me acosté dándole la espalda. El mismo zumbido del aire acondicionado, la misma habitación, el mismo armario, el mismo hombre a medio metro de mí, solo que yo era diferente. Ya no estaba acostada junto a mi marido, estaba acostada junto a una persona que se había despojado de ese estatus con sus propias manos aquella noche en el restaurante. Engaña una vez y no habrá más confianza. Esa verdad nunca fallaba. Cerré los ojos y me dije con firmeza: a partir de hoy, cada movimiento suyo, cada llamada, cada ceño fruncido, lo recordaré no para atormentarme, sino para saber exactamente, en el momento oportuno, con quién estoy tratando. Mi silencio en aquellos días ya no era paciencia. Era un paso atrás para ver mejor el verdadero rostro del hombre con el que había compartido cama durante 7 años. Javier tenía un escritorio en un rincón del salón. Normalmente era muy celoso con sus cosas. No las cerraba con llave, pero no le gustaba que nadie tocara sus papeles. Antes, no le prestaba atención. Todo el mundo debe tener su espacio personal. Pero después de aquella noche en el restaurante, sus cosas personales dejaron de ser para mí simplemente personales. Se convirtieron en piezas de un rompecabezas que podía llevar a la verdad. Ese día caía una lluvia otoñal monótona. Acababa de volver de una reunión con un cliente. La casa estaba vacía. Al pasar junto al escritorio, noté que del cajón de abajo asomaba la esquina de un papel, como si lo hubieran cerrado con prisa. Solo una pequeña esquina blanca, pero por alguna razón me detuve. Me senté en la silla y miré el cajón durante unos segundos. Una voz interior me decía: no lo toques, pero otra voz, más fría, me recordó el rostro de Javier bajo las luces del restaurante, su frase: mi mujer no sabe alemán, y mi mano tiró del cajón por sí sola. Dentro reinaba el orden, incluso demasiado. Una pila de carpetas, varias impresiones, un pequeño cuaderno y debajo varias fotocopias. Las cogí y me quedé helada. Era un escaneo de mi DNI.
una fotocopia de un viejo certificado de empadronamiento de mis padres, una fotografía de mi firma en una hoja en blanco y otra hoja con mis datos personales. Teléfono, correo electrónico, dirección. Lugar de trabajo. Estaba sentada, paralizada. No le había dado esos documentos últimamente para ningún trámite. Si fueran papeles viejos de la época de la boda, estarían en la carpeta común de documentos. Estos estaban guardados así, por separado. Mi corazón empezó a latir lenta y pesadamente. Saqué el teléfono y fotografié cada hoja. Luego, lo coloqué todo cuidadosamente en su sitio, incluso esa esquina de papel que asomaba. Mientras lo hacía, no me temblaban las manos. Extrañamente, cuanto más clara se volvía la verdad, más tranquila estaba. Después de fotografiarlo todo, le escribí a Sofía. He encontrado escaneos de mi DNI, una foto de mi firma y mis datos personales en el cajón de su escritorio. Sofía respondió casi al instante. ¿Para qué quiere eso? Miré la pantalla y tecleé. Eso es lo que tengo que averiguar. Esa noche, Javier volvió tarde. Al entrar, se aflojó la corbata. Parecía cansado, pero sus ojos se movían inquietos. Yo estaba sentada en la mesa, terminando un trabajo. Al verme, preguntó como si nada. ¿Ya has cenado? Sí, tu parte está en la olla. Pasó a mi lado, echando un vistazo a mi portátil, y se fue a la habitación a cambiarse. Su forma de andar, sus respuestas, su comportamiento, todo era como el del marido con el que había vivido. Pero solo yo sabía que, a partir de ese momento, cada uno de sus actos cotidianos me provocaba un escalofrío. A la mañana siguiente, a través de un antiguo conocido que trabajaba en el sector de los créditos al consumo, le pedí que comprobara si con mis datos había aparecido alguna operación financiera extraña a mi nombre. No le conté todo, solo le dije que sospechaba que alguien podría estar usando mis documentos sin mi consentimiento. Al otro lado de la línea, hubo un silencio, y luego mi conocido preguntó: «Isabel, ¿has pedido algún crédito al consumo últimamente?» Se me heló la espalda. «No», bajó la voz. «Veo que a tu nombre hay un crédito bastante grande, tramitado hace muy poco». Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. En ese momento, comprendí que había cruzado otra línea. Si la noche en el restaurante fue un golpe a mi honor, esto era un ataque directo a mi seguridad. Esa noche, como de costumbre, preparé la cena, coloqué cuidadosamente las zapatillas de Javier en la entrada, le pregunté si quería sopa caliente. Cuanto más normal me comportaba, más fría me volvía por dentro. Hay gente que traiciona en un momento de debilidad, y hay quienes, metódicamente, paso a paso, usando tu nombre, tu firma, se construyen sus vías de escape. El segundo tipo es el más aterrador. Por la noche, con la excusa de un trabajo urgente, me trasladé con el portátil al salón. Desde entonces, dormía cada vez más a menudo por separado. A veces decía que la luz le molestaba para dormir, otras veces aludía a sesiones de fotos tempranas. Javier no hacía preguntas. Probablemente estaba demasiado ocupado con sus problemas como para notar cómo había cambiado la distancia entre nosotros. Estaba sentada sola, bajo la luz amarilla de una lámpara de mesa, mirando el piso familiar y sintiéndome una extraña en él. Resulta que cuando vives mucho tiempo con una persona de dos caras, lo primero que desaparece no es el amor, sino la sensación de seguridad. En ese momento, ya no pensaba solo en averiguar qué ocultaba mi marido. Estaba descubriendo, paso a paso, su verdadero rostro, y ese rostro era mucho más feo de lo que podría haber imaginado. Sofía me consiguió una reunión con Miguel Alonso. Era unos años mayor que yo, abogado especializado en asuntos civiles y financieros. Hablaba despacio, era de pocas palabras y mantenía una expresión invariablemente tranquila, casi fría. Nos encontramos en una pequeña cafetería en un callejón del barrio de las Letras. Un lugar tranquilo, sin mucho ruido. Llevé todas las fotos de los documentos del escritorio de Javier y la información sobre el crédito. Sofía estaba sentada a mi lado, apretando nerviosamente su vaso de café con leche. Supongo que temía que me derrumbara, pero extrañamente, cuanto más avanzaba, más clara se volvía mi mente. Miguel Alonso estudió detenidamente cada foto, luego dejó el teléfono y me miró. «¿Usted afirma que no firmó el contrato de este crédito?»
Nunca. Y tampoco le di a mi marido ningún poder para hacerlo. Él asintió. En ese caso, con una alta probabilidad, nos enfrentamos a un uso ilícito de datos personales y, posiblemente, a una falsificación de firma. Sofía se enderezó. Dios mío, entonces esto ya no son problemas de pareja. El abogado la miró y luego se volvió de nuevo hacia mí. Correcto. A partir de este momento, hay que separar las emociones. Primero, guarde todas las pruebas. Segundo, comprobaremos si ha aparecido algo más a su nombre. Me quedé en silencio. La frase separar las emociones era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Miguel Alonso me pidió algunos datos adicionales, hizo un par de llamadas y luego se giró hacia mí. Su voz seguía siendo igual de neutra, pero ahora tenía un tono acerado. Hay otro contrato, un seguro de vida. Pensé que había oído mal. ¿Un seguro? Sí. La asegurada es usted, el principal beneficiario, su marido. Al oír eso, se me helaron las manos. Un crédito a mi nombre ya era aterrador, pero una póliza de seguro donde el beneficiario era Javier llevaba todo a un nivel completamente diferente, más oscuro, más frío y más sucio. Recordé cómo en los últimos meses Javier había empezado de repente a mostrarse preocupado. Conduces tanto. No te cansas. Deberías hacerte un chequeo completo. Los autónomos a menudo descuidan su salud. Entonces pensé que en él había despertado la preocupación. Ahora, atando cabos, sentí un terror helado recorrer mi espalda. Algunas muestras de preocupación no nacen del amor, sino del cálculo. Sofía enrojeció de ira. ¿Pero se ha vuelto loco? ¿No le bastaba con el crédito? Y ahora también un seguro. Pero si no es una persona, es un monstruo. Apreté el asa de mi bolso bajo la mesa, no para no llorar, sino para mantenerme erguida. ¿Qué debo hacer ahora? No dar ninguna señal. Aún no es el momento, respondió el abogado. Vuelva a casa, revise todo el correo, los mensajes, las cuentas bancarias. Haga copias de todos los documentos originales, cambie todas las contraseñas. A partir de hoy, todo lo que concierne a su identidad debe estar bajo llave. Asentí, y que Javier piense que usted no sabe nada. Cuanto más seguro de sí mismo esté, más fácil será que se delate. La reunión terminó cuando afuera volvió a empezar a llover. Sentada en el coche de Sofía, miraba los chorros de agua en el cristal y mi mente estaba de una claridad aterradora. El hombre con el que me había casado no solo me había traicionado en una cena, había utilizado en secreto mis documentos, mi firma, mi nombre, para allanarse el camino hacia su propio beneficio. Esa noche, en casa, cambié todas las contraseñas, revisé el correo antiguo, fotografié todo lo que me pareció sospechoso y lo guardé en un disco duro externo. Javier volvió sobre las 9. Aún despierta. Tengo un poco de trabajo. Me miró durante unos segundos, probablemente sorprendido por mi calma. Luego asintió y se fue al baño. Tras la puerta sonaba el agua, y yo estaba sentada en la mesa, mirando mi reflejo en la pantalla oscura del portátil. La traición de un extraño duele. La traición de un ser querido, que se beneficia en secreto de tu nombre, duele 10 veces más. Y esa noche comprendí que no podía simplemente desenmascarar a Javier por la humillación. Tenía que sacar a la luz toda esa sucia telaraña antes de que me engullera por completo. Después de la reunión con el abogado, Sofía y yo decidimos que necesitábamos saber más sobre Estefan. Un hombre así, si está acostumbrado a usar su poder para fines sucios, difícilmente se detendría en un solo caso. El mal a menudo no reside en un solo error, sino en un hábito. Sofía empezó a hacer averiguaciones a través de conocidos en el sector de los medios. Los primeros días, la información era fragmentaria. Alguien dijo que Stefan era muy reservado. Otro, que había oído hablar de una empleada que se despidió justo después de un viaje de trabajo, pero la razón era desconocida. Finalmente, Sofía consiguió un nombre. Clara. Al oírlo, sentí que el corazón me latía más fuerte, no de miedo, sino con el presentimiento de que estaba al borde de algo muy oscuro. La dirección de Clara nos llevó a un viejo edificio de paneles en Villaverde. Ese día, el cielo estaba cubierto de nubes. Sofía y yo dejamos el coche y caminamos. Un portal con paredes desconchadas, una luz tenue.
Me detuve frente a una vieja puerta y llamé 3 veces. Al cabo de un rato, la puerta se entreabrió. En el umbral apareció una chica delgada y pálida, con el pelo recogido en un moño desordenado. Nos miró con desconfianza. ¿A quién buscan? Respiré hondo. ¿Es usted Clara? Me llamo Isabel. Me gustaría hablar con usted. Ella intentó cerrar la puerta de inmediato. No las conozco. No tengo nada que hablar con ustedes. Di un paso adelante y, bajando la voz rápidamente, dije: acabo de pasar por el mismo camino que usted recorrió una vez. Mi marido trabaja en la misma empresa donde usted trabajaba. Su jefe es alemán. La mano de Clara en la puerta se detuvo. La miré a los ojos. No he venido a remover el pasado. Solo quiero entender si estoy tratando con la misma persona. La puerta se abrió un poco más. Los labios de Clara temblaron. Me miró a mí, a Sofía, y retrocedió hacia el interior del piso, como si se le hubieran acabado las fuerzas. La habitación era diminuta. Una cama, una mesa baja y una cómoda de plástico. Sobre la mesa, un plato de fideos a medio comer y varias cajas de medicamentos. El olor a humedad se mezclaba con el de ansiolíticos. Clara se sentó en el borde de la cama y las lágrimas simplemente empezaron a correr por sus mejillas. En silencio, sin sollozos, sus hombros se estremecían. Sofía le sirvió un vaso de agua. Esperé y luego dije en voz baja: si no quiere hablar, no insistiré, pero necesito saber. Clara se secó las lágrimas. Usted es la primera que viene y me dice esto. Y entonces lo contó. Hacía 8 meses, la empresa tuvo un viaje de trabajo a Barcelona. Clara era entonces una especialista junior en comunicación interna. Stefan se comportaba de forma educada, la elogiaba. La última noche, después de la cena, le pidió que subiera a su habitación para hacer unas correcciones urgentes en una presentación. Ella fue, sin sospechar nada malo. Al principio, realmente trabajaron, pero luego Stefan empezó a hacerle cumplidos. Se acercó demasiado, le puso una mano en el hombro. Ella se apartó de un salto y se fue. A partir del día siguiente, todo en la oficina cambió. Nadie decía nada directamente, pero empezaron a correr rumores de que ella misma había intentado seducir al jefe y, al ser rechazada, ahora se hacía la víctima. Sus compañeros empezaron a evitarla. En menos de un mes se despidió. Escuchaba, apretando los puños. Lo peor no fue que perdiera el trabajo, continuó Clara, sino que nadie me creyó. Me miraban como si fuera basura. Sofía masculló entre dientes. Miserable. ¿Y a mi marido? Pregunté en voz baja. ¿Lo recuerda? Clara levantó sus ojos llorosos. Sí, recuerdo al señor Javier. En aquel entonces siempre estaba cerca de Stefan. Incluso los vi hablando en el vestíbulo del hotel. No sé de qué, pero recuerdo muy bien su cara. Esas palabras fueron como un golpe. O sea, que Javier sabía qué clase de persona era Stefan. Lo había visto, lo entendía, y aún así decidió servirle a su propia esposa en bandeja. Miré a Clara y sentí una mezcla de compasión y rabia. No la obligaré a declarar ahora mismo, dije, cogiéndole la mano. Pero si llega el momento, ¿podría ayudarme a contar la verdad? Clara guardó un largo silencio y luego asintió. Si usted va hasta el final, yo ya no me esconderé. Al irme, me di la vuelta. Comprendí que, a partir de ese momento, no solo luchaba por mi honor. Estaba sacando a la luz una trampa en la que antes que yo ya había caído otra mujer, y si yo callaba, caería alguien más. Esa noche, estaba sentada sola en la mesa. Javier aún no había vuelto. Abrí mi conversación con Stefan. Unos cuantos mensajes educados después de la cena. Gente como él no deja rastro. Respiré hondo y tecleé lentamente. Disculpe mi marcha. No me sentía bien. No me gustaría que esto afectara a la carrera de mi marido. Creo que deberíamos vernos y aclararlo todo. La respuesta llegó en 3 minutos. Rápida, asquerosamente rápida. Escribió que lamentaba mi malestar y que entendía cómo las mujeres se preocupan por el trabajo de sus maridos. Y terminó con la frase: creo que una conversación personal será mejor para todos. Mejor para todos. Sonreí con ironía. A los depredadores les encantan esas formulaciones ambiguas. No amenazan directamente,
Solo entreabren una puerta a la penumbra, invitando a la víctima a entrar por sí misma. Le enseñé la conversación a Sofía. Típico zorro. ¿Dónde te verás con él? En una cafetería, bastante concurrida pero con mesas apartadas. Necesito que baje la guardia, pero sin darle ninguna oportunidad. Estaré sentada en la mesa de al lado. No, tú esperarás fuera. Es demasiado listo. Reconocerá una cara conocida y sospechará. Al día siguiente, llegué a una cafetería de la calle Ponzano. Antes de salir, revisé 2 veces el teléfono, encendí la grabadora de voz y metí otra, en miniatura, en el bolso. Ya no era una víctima. Stefan llegó 10 minutos tarde. Sin traje, con una camisa sencilla, parecía casi normal. Esa aura de poder tranquilo era lo más peligroso. Gracias por venir, sonrió. No quiero que un malentendido perjudique a mi marido, respondí con firmeza. Me miró un poco más de tiempo. Entiendo que las mujeres en su situación sienten mucha presión. Me erguí. Solo quiero saber qué le dijo a Javier esa noche. Él sonrió. Es usted una mujer inteligente. Hay cosas que no necesitan palabras directas. Bajé la vista, fingiendo ser una mujer acorralada. No quiero problemas, y no quiero que mi marido pierda su oportunidad. Stefan se reclinó en la silla. En este mundo, cada uno debe elegir su lugar. A veces, basta con ser un poco más suave, un poco más comprensiva, y nadie pierde nada. Levanté la vista hacia él. ¿Quiere decir que debo callarme? El silencio no siempre significa una derrota. Muchas mujeres sabias saben que algunas cosas es mejor dejarlas a puerta cerrada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hablaba con tanta calma, con tanta seguridad, escudándose en la sabiduría femenina para convencerme de que me tragara la humillación. Apreté los dedos. Si no armo un escándalo, ¿qué le puede garantizar a mi marido? En sus ojos brilló la autocomplacencia. Estaba seguro de que me había quebrado, de que elegiría salvar mi matrimonio en lugar de mi honor. El futuro de su marido está muy cerca. La única pregunta es si usted tendrá la suficiente comprensión para no complicarle el camino. Esa era la frase que necesitaba. No dije nada más, solo asentí como si estuviera pensándolo. Todas las palabras más importantes estaban guardadas de forma segura en la grabadora. Al irse, Stefan dijo: «Piénselo bien. Algunas puertas no se abren a menudo». «Lo recordaré», respondí fríamente. Al salir de la cafetería, vi a Sofía. «¿Qué tal?». Puse la grabación. La voz de Stefan era clara, cada palabra como una aguja. Pero ya no me dolía. Solo sentía seguridad. «La trampa está a punto de cerrarse», dije en voz baja. «El depredador más peligroso es el que cree que su presa es tan débil que solo puede someterse». Y Stefan acababa de cometer ese error. Pensé que tendría unos días más para reunir todas las pruebas. Pero cuando la gente siente una amenaza, ataca primero. 3 días después, se desató la tormenta. Por la mañana estaba en el estudio, discutiendo con un cliente los detalles de una nueva sesión. De repente, sonó el teléfono. Era la directora de la marca. «Isabel, ¿dónde estás? ¿Has visto que están enviando por todos los chats fotos tuyas cenando con un extranjero? Y luego te reúnes con él en una cafetería. Escriben todo tipo de barbaridades». Me quedé helada. «Envíamelas». En las fotos estaba yo sola en la entrada del hotel, pero el encuadre estaba recortado de tal manera que Javier no aparecía a mi lado, solo yo y Stefan. Otra, en la cafetería, donde escucho atentamente a mi interlocutor. Y los pies de foto, insinuando que intento conseguir contratos a través de la cama. «Isabel, sabes que te apreciamos, pero la marca teme los escándalos. Tendremos que suspender el contrato», dijo la directora, compungida. Cerré los ojos un segundo. «Lo entiendo». Sofía llamó casi de inmediato. Su voz ardía de rabia. «Qué cabrones. Han sido ellos, seguro. Tranquila. Guarda todas las capturas de pantalla, los enlaces, la hora de publicación, todo. Todavía puedes estar tranquila». Debo estarlo. Quieren que entre en pánico y empiece a justificarme. No les daré ese gusto. Pero el siguiente golpe vino de donde no lo esperaba, de la familia de mi marido. Sobre las 2 de la tarde, la puerta del estudio se abrió de golpe y apareció Pilar. Su rostro estaba congestionado.
Detrás de ella, una vecina la seguía a pequeños pasos. Se me acercó. Todavía tienes la cara dura de estar aquí. ¿Qué has hecho? ¿Por qué tus fotos están ahora por todas partes? Has avergonzado a Javi, a toda nuestra familia. Mamá, hablemos en casa, dije con calma. ¿En casa? ¿Para que vuelvas a negarlo todo? Chilló, señalándome con el dedo. No me imaginaba que fueras así, tan decente en público, y por la espalda liándote con el jefe de tu marido. Sofía quiso intervenir, pero la detuve con la mirada. Mamá, ¿se cree todo lo que le dice Javier? Ella se rió. Es mi hijo. ¿Acaso debería creerte a ti y no a él? Y entonces levantó la mano. ¡Sas! La bofetada fue tan fuerte que mi cabeza se giró bruscamente. En el estudio se hizo un silencio sepulcral. La mejilla me ardía. Sofía se abalanzó. ¿Pero qué hace? La detuve. Extrañamente, no tenía ganas de llorar. Giré lentamente la cabeza y miré a mi suegra directamente a los ojos. Debería preguntarle a su hijo, pronuncié claramente, por qué decidió comerciar con su propia esposa. El aire se espesó. Pilar se quedó quieta. Sus labios temblaron. Esperaba lágrimas o excusas. Pero no eso. La bofetada de hoy, continué, se quedará conmigo. Pero la vergüenza a esta casa no la he traído yo. La ha traído su hijo. La vecina detrás de ella balbuceó. Pilar, vámonos, vámonos de aquí. Pilar retrocedió un paso. Su rostro seguía rojo, pero en su mirada había aparecido la confusión. Se dio la vuelta y salió en silencio. ¿Estás bien?, preguntó Sofía. Sus ojos estaban enrojecidos de ira. Me toqué la mejilla ardiente. Estoy bien. Mejor incluso. ¿Mejor? Miré la pantalla del teléfono con las fotos comprometedoras, luego la puerta. Acaban de cortar ellos mismos el último camino hacia la reconciliación. El dolor de la bofetada pasará, pero el frío en mi alma se quedará mucho tiempo. Desde ese segundo, entre mi familia política y yo, ya no había nada. A la noche siguiente, Javier volvió a casa, tenso. ¿Vas a cenar? La sopa está en la olla, pregunté como si nada. No respondió. Se acercó a la mesa, sacó una carpeta de su maletín y la arrojó frente a mí. En los papeles estaba mi nombre, en el contrato de crédito, en la póliza de seguro. Si has decidido empezar una guerra, mira, tu nombre está en todas partes. ¿Crees que vas a salir limpia? Miré los papeles, luego a él. ¿Me estás amenazando? Te lo estoy recordando, para que no te hundas a ti misma. Asentí. No te preocupes. No voy a hablar con palabras. En ese momento, llamaron al timbre. Javier se sobresaltó. Fui a abrir. En el umbral estaba Miguel Alonso. ¿Quién le ha llamado?, saltó Javier. El abogado entró en la habitación, dejó su maletín en la mesa y dijo con calma: soy el abogado que representa los intereses de Isabel. Y, a juzgar por estos documentos, esto ya no es un conflicto familiar, sino un caso de estafa, falsificación de documentos y uso ilícito de datos personales. El rostro de Javier se volvió ceniciento. En ese momento, sonó mi teléfono. Sofía, Clara me ha pasado el pendrive. Hay correos antiguos, horarios de viajes de trabajo, todo lo relacionado con Estefan. Hay pruebas suficientes. Colgué y miré a Javier. Por primera vez, en sus ojos no había ira, sino un miedo real. 3 días después, en la empresa de Javier había una reunión programada en la que debían anunciar el nuevo nombramiento. Se fue temprano por la mañana, con una camisa blanca impecable y una corbata perfecta. Antes de irse, se giró, como tratando de adivinar qué iba a hacer. Suerte, le dije. Probablemente pensó que me había rendido. Entré en la sala de conferencias cuando la reunión ya había comenzado. Javier estaba sentado en primera fila, con la espalda recta. Estefan estaba en el estrado. Cuando llegó el momento del anuncio, me levanté. Disculpen, me gustaría pedir unos minutos. Todos se quedaron quietos. Javier se giró. Su rostro estaba blanco como el papel. Me acerqué al proyector y puse la grabación. Por la sala se extendió su conversación del restaurante, la voz de Estefan, el alemán chapurreado de Javier, y en la pantalla, subtítulos. Mi mujer no sabe alemán,
Un par de copas más y todo irá bien. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Javier se levantó de un salto. No, eso no es verdad. Me volví hacia Stefan y, en un alemán perfecto, pronuncié lentamente. Entendí todo lo que dijo esa noche, de principio a fin. Por primera vez, la máscara de impecabilidad se deslizó de su rostro. Continué, mostrando la correspondencia, la grabación de la cafetería, y luego pasé el pendrive de Clara. En la pantalla empezaron a aparecer pruebas de que Stefan era un depredador en serie, y Javier, su cómplice. En ese momento entraron en la sala Miguel Alonso y el jefe de seguridad. Dejaron sobre la mesa una carpeta con documentos, el contrato de crédito, la póliza de seguro, el informe pericial caligráfico sobre la falsificación de la firma. La reunión se interrumpió. Le pidieron a Stefan que se quedara para una investigación interna. Javier dio un paso hacia mí y sus piernas flaquearon. Se desplomó de rodillas en mitad del pasillo. Isabel, perdóname. Por favor, no lo hagas. Recuerda nuestra familia, a mi madre. Miré al hombre que había intentado comerciar conmigo. No me perdiste hoy. Me perdiste en el momento en que abriste la boca para venderme. En la sala reinaba el silencio. Dos hombres que estaban a un paso del triunfo acababan de sufrir la humillación más aplastante de sus vidas. A veces, por todo hay que pagar, no en la oscuridad, sino a plena luz, ante los ojos de aquellos ante quienes tanto querías engrandecerte. Después de esa reunión, todo se precipitó a una velocidad increíble. A Stefan lo suspendieron de su cargo. Ese mismo día comenzó una investigación interna. A Javier, en lugar de felicitarlo por el ascenso, lo retuvieron para interrogarlo. 2 días después, volvió a casa de madrugada. Borracho, con la camisa arrugada, los ojos rojos. El hombre que tanto valoraba su imagen era ahora solo una sombra patética de sí mismo. Al verme, se derrumbó en el suelo. Isabel, me equivoqué. Por favor, retira la denuncia. Lo miré y solo sentí cansancio. ¿Retirar qué? ¿La denuncia por usar mis documentos? ¿O la de que intentaste cambiarme por un puesto? ¿O debería retirar los restos de mi propia dignidad? Estaba desesperado. Tenía deudas. No había otra salida. Sonreí con amargura. No culpes a la desesperación. Tú mismo elegiste ese camino. Lloraba, pero sus lágrimas no me provocaban ni lástima ni regocijo. Simplemente lo entendí. Este hombre ya no era mi marido. Era solo la consecuencia de su propia codicia y bajeza. Al día siguiente vino Pilar, sin su arrogancia de antes, sin sermones. Isabelita, te lo pido. Su voz temblaba. Ten piedad. Dale una oportunidad. Estaba sentada frente a ella, tranquila como la superficie de un lago. Le di muchas oportunidades. Soporté por la familia, por vuestra imagen. Pero cuando decidió lucrarse con mi nombre y comerciar conmigo, ya no se trata de paciencia. Actuó por estupidez. La estupidez es un error. Pero cuando una persona calcula cada paso para su propio beneficio, eso ya no es estupidez, es vileza. Por primera vez, no había ningún velo de cortesía entre nosotras. Ese mismo día, con mi abogado, presenté los papeles del divorcio. No quise repartir nada, me llevé solo lo que me pertenecía. Resultó que no tenía tantas cosas. Un par de maletas con ropa, cajas con el equipo fotográfico, unas tazas de cerámica favoritas y la planta de la terraza. Resulta que cuando te vas de un matrimonio podrido, lo más pesado no son las cosas, sino los recuerdos que tienes que dejar atrás. Me mudé a un pequeño y tranquilo apartamento cerca del Retiro. La primera mañana en mi nuevo hogar, abrí la ventana y vi el sol filtrándose entre las hojas de los árboles. Ya no había suspiros pesados a mi espalda, ni la ansiedad al oír una llave en la cerradura. Unos días después, me escribió Clara. Acabo de tener una entrevista de trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, he salido a la calle sin bajar la vista. Leí aquello y me quedé sentada junto a la ventana durante un buen rato. Supongo que ese fue el mayor alivio. No solo me había liberado yo, otra mujer también había dejado de vivir a la sombra de la vergüenza ajena. En cuanto a Javier, tras el despido, todas sus antiguas deudas cayeron sobre él. Sus amigos le dieron la espalda. Lo más doloroso para él, creo,
No fue la pérdida de su esposa, sino la pérdida de esa misma dignidad masculina por la que estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Y yo no me sentía una vencedora, simplemente sentía que ya no estaba perdiendo contra mí misma. Las mujeres aguantan no porque sean tontas, sino porque aman, creen, quieren preservar. Pero cuando queda claro que la persona a tu lado no se lo merece, seguir aguantando es un camino hacia la oscuridad. En la vida familiar, para recorrer un largo camino juntos, se necesita amor, respeto y una elemental decencia humana. No se puede, por amor propio o por codicia, pisotear a quien duerme contigo bajo la misma manta. Y como mujer, nunca pienses que debes aguantar hasta el final por salvar la palabra familia. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Os deseo salud, paz y la sabiduría para valoraros siempre. Hasta pronto en el canal Vivir con Calma.